Cordial saludo. El día de hoy vamos a crear visualizaciones personalizadas y dinámicas para nuestros diseños, para nuestros informes. Esto gracias al formato vectorial SVG. Si por ejemplo estamos diseñando un informe demográfico, un ejemplo, podríamos crear gráficos con iconos de hombres y mujeres y obviamente rellenarlo según el porcentaje de población que tiene cada uno de esos géneros. Ese podría ser un ejemplo. También podríamos crear, por ejemplo, porcentajes de humedad en gráficos con formas de gota, iconos de 5 estrellas que se van rellenando según la votación de una película o formas que cambien de color y tamaño según los datos de nuestros modelos. Ahora bien, ¿qué es un formato SVG? Pues básicamente el formato SVG es un formato de imagen vectorial escalable cuya ventaja es que tiene un código XML. No vamos a entrar en propiedad técnica, ¿cierto? Porque como se los decía en sesiones anteriores, eh, esta parte, digamos, que le puede corresponder más a un diseñador gráfico, a un diseñador multimedia, bueno, etcétera, etcétera. Lo que vamos a encontrar debajo de esa imagen, por detrás de esa imagen, relativamente es un código. Y ese código, se los mencionaba, se conoce como código XML. Vamos a ir a un sitio en internet que se conoce como AMCharts, donde podemos descargar en este caso el mapa de nuestro país. Entonces vamos a iniciar con ese ejemplo. Entonces abrimos el navegador y vamos a digitar acá en la barra de dirección amcharts.com/svg-medio maps. Les voy a colocar un poco más grande esa imagen. amcharts.com svg maps. Entonces, ¿qué nos va a permitir desde este sitio web? Pues vamos a poder, como se los dije, descargar imágenes vectoriales. En este caso estamos en la parte de mapas. Aquí pueden encontrar otro tipo de imágenes vectoriales para descargar de forma gratuita. Voy a buscar a Colombia y acá nos parece el mapa. Si ustedes se dan cuenta, miren que estos son imágenes vectoriales escalables. Mire que ya vienen, digámoslo así, como parametrizadas, divididas, específicas en este caso sobre cada departamento de nuestro país. Yo lo que voy a hacer es que voy a descargar la imagen. Acá la voy a grabar en imágenes, yo ya la tenía ahí grabada, la voy a grabar con el nombre 1, de igual forma la misma imagen, y vamos a pasar a revisar esa imagen porque nos dicen que ella por debajo tiene un código XML. Entonces, muy bien, me voy a salir de acá de la página y voy a abrir la imagen que la tengo guardada en imágenes. Ahí la abrí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, automáticamente esta imagen se abre desde el navegador. Por ser una imagen vectorial, se abre desde el navegador. Una imagen normal con formato JPG, BMP, GIF, PNG, etc. Normalmente se abre en el editor de fotografías que tengamos de forma predeterminada con nuestro sistema operativo. Llámese Paint, llámese visor de imágenes de Windows, bueno, el que sea. En este caso, pudimos identificar que esta imagen vectorial se abrió fue en el navegador. Y aquí vemos la extensión de la que veníamos hablando, SVG. Si yo me ubico en ella, como no estoy en un visor apropiado, pues miren que aquí ya no se ve vectorizada. Sí, ya no la vemos que nos mostraba como lo vimos en la página del fabricante, digámoslo así, de la persona que desarrolló
el contenido, cómo lo veíamos si nos mostraba cada departamento. Acá no. Pero sí les quiero mostrar, porque les dije ahorita, que esto por debajo de esta imagen, hay un código, hay unas etiquetas. ¿Cómo hago para visualizar eso? Le voy a dar clic derecho y le voy a decir, le voy a dar clic derecho sobre cualquier área de lo que estoy viendo en el navegador. Clic derecho y le voy a decir que me muestre el código fuente de la página. Ver código fuente. Generalmente la combinación es control U. Si ustedes se dan cuenta, miren que acá aparece control U. Entonces le voy a dar y esto es lo que estamos viendo. Miren que como se los contaba ahorita, estamos viendo una fuente de etiquetas XML. Esta imagen vectorial fue diseñada, elaborada a través de esta etiqueta XML. Entonces, por eso vemos todo este contenido. Acá, ¿qué es importante tener en cuenta? Ojo, ustedes no necesitan aprender el etiquetado, no es necesario, pero sí los elementos que caracterizan a esa imagen como tal, a esa imagen vectorial. Y en este caso estábamos hablando de la importancia de esta imagen porque me tenía separado cada departamento. Entonces para mí es importante esa información. ¿Y cuál es esa información? Si ustedes se dan cuenta acá en unas etiquetas que aparecen con esto, aparece una etiqueta que se llama IDE. Y si identificamos, mire que ese IDE es diferente en cada una de las líneas. ¿Por qué? Porque es el identificador que en este caso corresponde al departamento Amazonas. Este identificador es el que determina para Antioquia y así sucesivamente. Entonces ustedes ahorita se van a dar cuenta que vamos a utilizar estos identificadores, porque a partir de esos identificadores es que nosotros vamos a poder vectorizar nuestra imagen en Power BI. Listo. Vamos a ir entonces a Power BI. Vamos a abrir Power BI. Y pues se supone que en Power BI que lo que quiero, coger esa imagen, vectorizarla, pero con una información. ¿Cuál? Digamos que queremos conocer el total de habitantes por cada departamento. ¿Qué necesitamos? Tener una base de datos que nos muestre el total de habitantes por cada uno de esos departamentos. Yo esa información en este momento no la tengo. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es tener la base de datos que me permita mostrarme la información del total de la población, del total de habitantes por cada uno de esos departamentos. Entonces, en este caso vamos a volver a retomar cómo podemos traer desde fuentes externas, desde la web, ese tipo de información. Para ello nuevamente voy a abrir el navegador y digamos que acá en Google voy a colocar número de habitantes por departamento en Colombia. Ahí está. Entonces aquí podemos observar o vamos a mirar en esta página de Wikipedia. Entonces acá vemos que nos está mostrando población de los departamentos de Colombia en 2023. Esta información está bien, me sirve. Podría buscar otra. Ustedes se dieron cuenta que en un ejercicio anterior lo hicimos con ese ejemplo. Voy a mirar esta de por acá. Bueno, aquí ya viene, es como en gráfico, pero no está la tabla. Necesitamos la tabla de datos. La información del DANE, interesante. Vamos a mirar. Bueno, aquí ya nos tocaría buscar Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Nos tocaría buscarlo, pero si podríamos, si tuviera yo el enlace directo, ese sería perfecto, ¿cierto? Porque pues podemos contar con una información muy cercana a nuestra realidad, ¿cierto? Obviamente por el tipo de entidad que nos estaría suministrando esta información. Miremos este datos.gov, departamentos y municipios de Colombia,
como datos abiertos, pero acá están generalizando, bueno, por acá sí se ve, pero aquí lo tienen, bueno, no, acá no están especificando, a ver, por departamentos, vamos a mirar, si nos sirve, pues bien, y si no, vamos a utilizar la de Wikipedia. No, acá tienen es el código DANE y aquí ya la tienen es por cada uno de los municipios de acuerdo, no. Entonces nos vamos a devolver y vamos a ir a la de Wikipedia. Porque de aquí, pues ustedes saben que también nos va a salir eh, algo que nos va a generar hacer una transformación de datos. Bueno, entonces este sitio nos sirve porque, vuelvo y repito, viene el departamento, viene la población de cabecera, la población restante y la población total, que yo pienso que nos serviría la columna de apartamento y la columna de población. Como esta es una fuente externa que está en la web, pues a mí ¿qué me sirve? La dirección web. A mí lo que me sirve es esa dirección web porque a partir de esa dirección, desde Power BI, yo podría conectarme a esa información. En este caso, para nuestro ejercicio, como vamos a hacer una transformación, eso lo vimos en una sesión anterior, ¿por qué? Porque aquí podemos identificar que a pesar de que la información está muy interesante, estos datos numéricos, el comportamiento de ellos, desde la digitación, no va a ser eficiente. ¿Por qué? Porque miren que entre cada uno de los dígitos que hay ahí hay como un espacio. Entonces ustedes saben que eso probablemente nos va a generar una situación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar esta dirección y ahora procedo a abrir Excel. Yo podría, vuelvo y repito, hacer esto desde el mismo Power BI, pero recuerden que en Power BI yo no puedo adicionar o modificar elementos, no, yo transformo y a partir de esa transformación puedo generar mis consultas, mis registros, pero no puedo modificar y aquí necesitamos modificar, ya se van a dar cuenta por qué. Entonces abro un libro en blanco y mucho cuidado, vamos a hacer uso del poderoso Power Query. ¿Dónde encontramos el Power Query? En datos y en este grupo de herramientas obtener y transformar datos vamos a buscar la opción de la web. Digamos que usted tiene una versión anterior a Excel, entonces puede venir a obtener datos de otras fuentes y ahí también nos va a aparecer. Te le va a decir de la web y cuál es el paso siguiente. Vamos a copiar o vamos a pegar más bien porque ya habíamos copiado la dirección en este cuadro. Entonces, me ubico ahí, pego la dirección y le digo aceptar. Espero hasta que, en este caso, Power Query trate de conectarse con esa fuente externa. Ahí ya la conectó, mire, y me trajo dos tablas. Él encontró en ese sitio web dos tablas. Hay veces que las tablas, la primera o las que encontremos no es la que necesito. Yo voy buscando hasta que encuentre la tabla que necesito, la selecciono y esa sería la que cargo. Entonces le voy a dar clic a esto es lo que se conoce como encabezados, esto no me sirve. Esta es la que necesitamos, miren que ahí está la información, el departamento, la población de cabecera, y si nos transportáramos acá, acá está la información que requerimos. ¿Qué le voy a decir? Pues necesariamente no necesito llevar esto a la transformación desde Power Query. Yo puedo cargar esto de una vez en Excel, en una herramienta de tabla y hacer lo que necesito hacer. Te le voy a decir, por favor, que me cargue esos datos acá. Entonces esperamos a que él conecte y me descargue esa información ahí. Miren. Miren lo diferente que sería. Vamos a hacer el ejemplo. Me va a cargar una hoja 1 y miren lo que nosotros habitualmente hacemos. Nosotros lo que llegamos es que tratamos de copiar esas tablas. Entonces miren lo que va a suceder. Voy a copiar nomás unos 5 o 6 departamentos. Copio, vengo a Excel y pego.
Y miren cómo se ve. Entonces, ¿qué terminan haciendo ustedes? Organizando nuevamente, elimine cosas, ¿no? Miren cómo yo puedo traer información ya mucho más organizada, más estructurada, sin necesidad de tener que hacer eso. Ahí está, perfecto. ¿Qué no me sirve? Esto no me sirve, esto no me sirve, lo voy a eliminar. Vamos a eliminar esto. ¿Por qué no dejo eliminar? Bueno, voy a eliminar acá. Hice una selección múltiple. Ahora, entonces ya estamos identificando la situación que les manifesté con los números. Ya sabemos que esto no, Excel no me lo está cargando como un dato numérico. Y si yo lo cambiara, de igual forma no. Ese espacio que hay entre algunos dígitos no me está permitiendo darle el formato que necesita. ¿Y cómo me doy cuenta de ello? Porque si yo seleccionara estos datos, automáticamente en la barra de estado debería decirme que eso sumó tanto, que el promedio es tanto, pero cuando solamente me muestra recuento, significa que él está identificando esa información como dato alfanumérico o dato tipo texto, lo cual no es óptimo si yo necesitara hacer cálculos. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Convertir. Acá nos dimos cuenta en esa sesión anterior que podía utilizar diferentes maneras. La que generalmente acostumbramos a realizar es que como ahí encontramos un espacio, sustituimos. Entonces yo lo que hago es que selecciono la columna, vengo acá a la cinta inicio, me voy para buscar y seleccionar y le digo que voy a reemplazar. Y ahí cuando le doy reemplazar, pues lo que le digo es, por favor búsqueme un espacio. Entonces yo le presiono la barra espaciadora y le digo que no me lo reemplace con nada. Cuando yo le doy reemplazar todos, simplemente me corrige uno. Y ese uno está relacionado con el título. Mire que me le quitó el espacio al título. Pero lo demás que necesitaba eliminar, no lo hizo. Entonces realmente esta no era la solución para esta situación. ¿Cuál es la solución? Vamos a utilizar la función sustituir. ¿Y por qué sustituir? Porque necesitamos eliminar ese espacio, que nosotros lo estamos percibiendo como un espacio, pero ya se van a dar cuenta que realmente no lo está identificando como un espacio. Lo vamos a revisar. Entonces voy a aumentar acá un poco la función, tamaño para que lo miremos. Entonces voy a llamar la función sustituir, una función que está en el grupo de funciones de texto. Él me pide el texto, entonces yo le digo que este es el texto que él va a sustituir. Recuerde que me colocó todo este nombre grandísimo porque la tabla él la llamó de esta manera. Voy a darle escape para que hagamos ese cambio y no se vea tan enorme. Entonces me ubico en la herramienta, voy a diseño de tabla y no le voy a colocar este, sino que le voy a colocar población para que sea un poco más corto. Entonces nuevamente me voy a ubicar en la celda, igual sustituir, vamos a cambiar este texto. ¿Por qué? Entonces le voy a decir texto original. ¿Cuál es el texto original? Necesito que lo que encuentre con espacio me lo sustituya sin espacio. Entonces abrimos las comillas dobles, dentro de las primeras metí el espacio, que ese es el texto que necesito sustituir. ¿Por cuál? Por ese que está vacío. Pero para decirle que no necesito espacio, pues abro y cierro las comillas. Al darle enter, miren que ese primer valor quedó exactamente igual. Entonces uno dice, pero venga, ¿cómo así? ¿Por qué? Entonces yo les contaba que cuando visitamos el sitio, recuerden que esto es un sitio web, el que digitó, el que elaboró esta tabla, de pronto, digámoslo, puedo estar refiriéndome de forma incorrecta, de pronto, como para que se viera más dinámico, más chévere la información, quiso separar esos valores, lo cual realmente miren todo lo que ha generado. Yo recomendaría que no se hiciera ni que coloquen puntos ni coma, colocar el dato normal. Eso es mucho más eficiente
que cuando hacemos esto. Entonces, como esto es de un sitio web, si yo vengo y hago lo mismo que hice con la imagen vectorizada y vengo al ver código fuente, pues miren, este es realmente el contenido del sitio. Entonces voy a tratar de buscar, miren acá, por ejemplo, miren que aquí vemos el título de la tabla, población total, por acá vemos que es la que ahí insertaron la bandera de Bogotá, y si nos devolvemos acá, mire que es el primero, dice que la población total es de 7.968.095, 7968. Entonces, si yo vengo y busco ese dato, por acá lo veo, mire. 7.968.095. Pero si ustedes se dan cuenta, encontramos después del 7 esta etiquetica, después del 968 esto. Mire que la misma etiquetica. Esto que están colocando acá es ese espacio que se generó acá. Entonces realmente no es un espacio convencional normal, no. Es una etiqueta ahí rara que nosotros no logramos identificar, visualmente no. Ya lo identificamos porque hicimos todo ese recorrido. Entonces, ¿qué voy a ir a hacer en Excel? Yo digo, bueno, como el espacio no me lo identificó de forma correcta aquí, eso quiere decir que esto para él tampoco es un espacio. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a darle doble clic acá y lo que hago es que selecciono ese espacio que hay entre ese primer dígito, lo copio. Para nosotros visualmente es un espacio, pero ya nos dimos cuenta que internamente es otra cosa. Entonces yo me vengo para acá y en este que había colocado un espacio normal al presionar la barra espaciadora, lo voy a quitar y le voy a dar control V. O sea que estoy pegando ese espacio que para mí es un espacio, pero ya no sabemos que eso internamente tiene unos códigos raros que no lo interprete de esa manera. Y al darle Enter, ahí nos dimos cuenta que sí me sustituye ese espacio para nosotros invisible. Ahora sí, ¿cuál es el problema? Bueno, problema no, ya estos son formatos. Que el número, miren, si se fijan, me lo identificó al lado izquierdo, lo cual significa que para Excel todavía no es un dato numérico. Y el hecho de que no sea un dato numérico, recuerden que yo no podría generar operaciones aritméticas con ellos. No los podría utilizar para eso. Aunque ustedes ya saben que en Power BI yo podría cargar eso, me voy a la transformación, nuevamente el Power Query, y lo que hago es que obligo a que esa columna tenga un tipo de formato numérico. Pero lo voy a hacer de una vez acá. Entonces una recomendación, cuando el número no se lo reconoce Excel como número, coloquen el 1, lo copian, seleccionan todos los datos que necesitan convertir y hacen un pegado especial, control al V o aquí en pegar, pegado especial. Entonces, cuando nos salga la ventana le voy a decir que coja ese valor, ese 1, y me lo multiplique por esos valores que están ahí. Al darle a aceptar, automáticamente ya estos datos son de tipo numérico. Si yo me voy a la barra de estado, ya podemos observar que fueron identificados de esa manera. ¿Listo? Ahora sí los voy a copiar y los voy a reemplazar por acá como valores. Ahí lo tenemos. Ahora sí puedo eliminar esta columna y este dato que no necesito. Importantísimo. Recuerden que qué es lo que queremos, que ese mapa de Colombia que tiene las divisiones de departamentos me cargue este valor. Bogotá tiene 7.968.095 habitantes, Antioquia 6.994.000 y así sucesivamente. Pero recuerden que nosotros estamos hablando de una imagen vectorizada. Entonces, ¿qué significa eso? Que en la base de datos debemos tener ese identificador. Entonces, si volvemos a revisar estos códigos, miren cómo están los códigos. Entonces, ¿qué hago? Como acá están hablando de Amazonas, voy a seleccionar
lo copio, me vengo para la base de datos y busco Amazonas. Están desorganizados, entonces yo no me voy a complicar, los voy a organizar. Entonces, como esto es una herramienta de tabla, voy a datos, vengo a ordenar, le digo que me lo organice por departamento, a aceptar, y ahí está Amazonas. Entonces, en vez de esta columna, que realmente este número no me va a prestar ningún beneficio, ningún servicio, lo que voy a hacer es que voy a reemplazar ese 30 por el código de Amazonas. Ahí está. Ahora Antioquia. Entonces vuelvo otra vez. Estos están en orden alfabético. Código AN. Vuelvo y reemplazo ese número por este. Y así me iría con este. Vamos a hacer unos 6. Hagamos unos 6. Ahora voy a hacer el de Arauca. Copio el código. Pego. Atlántico. Copio. Pego. Bolívar. Aquí me lo salté porque miren que acá está mostrando Bogotá, Bogotá. Ah, me faltó la L. Mucho cuidado porque si no, no me funcionaría. Bogotá, busquémoslo. Creo que está capital. Creo que está por acá. Distrito Capital, mírenlo acá. Voy a copiarlo. Y voy a pegarlo. Y yo creo que para el ejemplo lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo? ¿Ustedes qué harían? Simplemente volveríamos a cambiar todos. Voy a guardar este archivo. Lo voy a grabar en el escritorio. Y lo voy a llamar población. Listo. Y ya puedo cerrar acá. Ya puedo cerrar. Listo. También esta imagen ya la puedo cerrar. No la necesitamos. Paso siguiente. También puedo cerrar este sitio. Ya tampoco lo necesito. Ir a Power BI. Ahora sí vamos a coger esa imagen vectorial y la vamos a cargar con esa fuente. Entonces lo que voy a hacer es, voy a cargar primero la base de datos. Entonces, importar desde Excel. Yo la llamé población, la voy a abrir. Recuerden que como él tiene una hoja de cálculo y yo convertí en tablita, generalmente yo cargo la tabla. Acá está, miren. ¿Qué voy a hacer? La recomendación de siempre, voy a ir al Power Query para mirar a ver cómo me va a llegar la información. Y mucho más la columna de número de habitantes. Listo. Esta información quedó muy bien cargada. Miren, alfanumérico, texto y 1, 2, 3 que significa número entero. Entonces está perfecto. Ahora sí me voy a ir de Power Query, recuerden, voy a presionar acá el botón cerrar y aplicar. ¿Para qué? Para que esa información quede cargada en Power BI. Listo. Ahí cargo. Si voy al vista datos, acá la tenemos. Bueno, acá quiero hacer un paréntesis antes de continuar y es que Power BI presenta unas modificaciones en la última versión, en esta de entre marzo y abril. Hoy estamos entre abril y mayo. Hoy estamos a 3 de mayo. Entonces hubo unos cambios con respecto al panel de visualización. Si ustedes se dan cuenta, en este Power BI que yo abrí, ya no encuentro el panel de visualización. Entonces puede que usted actualice y le cargue ahí, no hay problema, como puede que si usted de pronto formatearon el equipo, instalaron desde cero el Power BI, le suceda esto.
Entonces vamos a revisar qué sucedió, qué pasó, ¿sí? Pero vuelvo y repito, esto se está dando por la actualización que tiene el aplicativo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mire que el panel de visualización no me aparece, de visualizaciones, pero lo estamos viendo acá en inicio. En el grupo de herramientas insertar, acá lo tenemos. Mírenlo ahí. O sea que no es que nos lo hayan quitado o que se haya perdido, ¿no? Ahí está. Y también lo podría ver acá en la cinta insertar, elementos visuales, mírenlo ahí. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo dejarlo? Porque hay veces que le dicen a uno, no, mira, a mí me gustaba como se veía antes. Entonces yo podría ir a la pestaña Archivo, Opciones y Configuración, Opciones, ir a esta opción que se llama del panel izquierdo, Características de versión preliminar. Características de versión preliminar. Y por acá vemos una opción que se llama interacción en el objeto. Miren que yo la tengo activa. Si yo la desactivo, pónganle atención y le doy a aceptar, él me pide que reinicie. Entonces, como aquí yo ya había cargado la base de datos, voy a guardar este archivo en el escritorio como ejemplo 1. Y voy a cerrar este Power BI. Listo. Voy a volverlo a abrir, acá ya me quedó. Y se van a dar cuenta que automáticamente en el panel de la derecha ya se va a disponer como anteriormente lo veíamos. El panel de visualizaciones. Ahí lo tenemos, miren. Entonces, si yo quiero que no aparezca, porque pues yo ya lo dispongo acá de la cinta inicio o de la cinta insertar, mire que ahí ya se oculta, porque el hecho de que aparezca acá, pues ya no lo integra dentro de ninguna de esas cintas. Entonces ya saben que vamos otra vez a archivo, opciones y configuración, opciones, características de versión preliminar y simplemente lo que haría es activar interacción en el objeto. Le doy a aceptar, lo voy a hacer. Él me pide nuevamente que reinicie, voy a cerrar el Power BI, voy a volverlo a abrir y miren que esa sería uno de los cambios notables en la visualización. Bueno, ahora sucede algo y es que podemos ir a la cinta ver y nos damos cuenta que en mostrar paneles tenemos el panel de filtros y el panel de datos. Recuerden que el panel de datos me va a mostrar obviamente la fuente que yo haya cargado, que en este caso es la que veníamos trabajando para el ejemplo que vamos a hacer con la imagen vectorial. Pero nos vamos a quedar un momentico acá, estamos todavía en el paréntesis, no hemos salido de él, porque vemos una nueva herramienta que se llama formato. Y el formato, recuerden que corresponde al tipo de visualización que yo haya incluido en mi informe. En este caso, como no tengo ninguna visualización, pues el formato que se está dando es el formato de página. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, información de la página, qué nombre le voy a dar, página 1, qué tipo de página, configuración del lienzo, en qué versión, en qué tamaño lo quiero visualizar. Miren, ¿sí ven? Ahí está.
Pero ahora se van a dar cuenta que cuando insertemos una visualización, pues el formato cambiaría. Ahora hay algunas personas que dicen, Emir, pero venga, cada vez que yo presiono, ya sea datos o formato, no se me visualizan los dos al mismo tiempo. Mire que se va a visualizar el que esté activo. Bueno, pues esto es muy sencillo. Simplemente yo le daría, miren que aquí estoy con la vista datos, yo quiero ver formato, entonces simplemente le doy clic derecho y le digo abrir el nuevo panel. Y ahí vemos que nos quedan cargados los dos. ¿Sí ven? Ahí ya nos quedaron cargados los dos. Bueno, ahora sí vamos a proceder, aquí los puedo volver a cerrar, no habría problema. Aquí voy a proceder a cargar esa imagen vectorizada. Para ello sí es necesario que utilicemos un visualizador, si es necesario. Entonces yo voy a ir a ver, perdón, a la cinta insertar y le voy a decir que por favor vaya a más objetos visuales. Entonces le presiono el botoncito y vamos a buscar una herramienta que se llama Synoptic Panel by OptiS. Mírenlo acá, Synoptic. Entonces le voy a dar clic y la voy a agregar. Mírenlo acá, Synoptic Panel by OKBix. Entonces mire que me muestran un ejemplo de una imagen vectorizada. Yo podría crear una imagen vectorizada y utilizarla para un informe, para un reporte que vaya a presentar. La voy a agregar. Ya quedó lista. Y paso siguiente, obviamente pues voy a necesitar activar acá datos, que es la base de datos que tenemos. Voy a darle acá, recuerden que yo puedo insertar desde aquí, ¿sí? Puedo insertarla desde aquí, puedo insertar los que estén utilizando el panel aquí, pues lo van a tener. Mejor, me voy a pasar a ese tipo de visualización como para que trabajemos como veníamos, pero sí es importante que tengan en cuenta estas actualizaciones. Entonces voy a ir otra vez acá a opciones y configuración, opciones, características de versión y le voy a quitar interacción del objeto. Acepto, acepto, voy a guardar porque ya he hecho algunos cambios, cierro el Power BI, vuelvo y lo abro. Muy bien, mírenlo ahí. Y obviamente pues como ya había descargado el objeto visual, el Synoptic, le voy a dar un clic, él me lo inserta y simplemente pues digamos que estas son las opciones de él. Entonces como yo tengo ya cargada mi base de datos, le voy a decir que acá en Measure como medida que me agregue la población total. Todavía no vemos nada, miren, pero automáticamente nos mostró esto. Diseñe sus mapas con, y mira que nos muestra una página donde podemos diseñarlos. En esta página es muy chévere, ojalá la aprendan a manejar, porque desde acá ustedes pueden crear sus diseños, sus propios mapas. ¿Sí? No mapas como tal geográficos. Eh, por ejemplo, un mapa de proceso, donde usted necesita vectorizarlo, lo podríamos hacer desde ahí. Entonces mire que me habilita dos opciones acá, Local Maps y Galería. Entonces voy a ir a Local Maps porque yo ya tengo la imagen. Entonces me dice dónde la tengo, yo voy y la busco, veanlo acá, y le digo que me abra esa imagen. Entonces aquí nos damos cuenta
y nos carga el mapita. Miren que acá sí nos va mostrando los nombres. Pero miren los que habíamos hecho Amazonas, habíamos hecho por acá Antioquia, ¿cierto? Por acá un pedacito de el distrito capital y uno por acá, Atlántico creo que fue el que hicimos. Mire que no nos está mostrando nada, pero esto porque sucede, porque todavía no le hemos cargado la categoría. Para nosotros la categoría en este caso sería el código del departamento, porque recuerden que vámonos para acá, recuerden que este es el dato, el IDE, que ese vector tiene vectorizado para identificar a ese departamento como tal. Entonces necesito utilizar ese número en la categoría. Escojo a número y lo arrastro a categoría. Vamos a ver qué sucedió. Miren, perfecto. Ya me vectorizó los únicos que tengo codificados. Si yo ya me ubico ahí, ya me dice que Amazonas tiene 83.808 habitantes. Arauca 308.301. Por acá Distrito Capital 7.968.000 y así sucesivamente. Miren lo chévere. Ahora este componente visual, pues si yo me voy para las herramientas de formato, por ejemplo, vayamos a Data Colors. Sí, miren que yo podría cambiar los colores, ¿cierto? Podría cambiar eso. Pues, mire cómo lo vería. ¿Sí ven? A ver, ¿qué más? Duraciones, creo que sí. Miren acá. Mire cómo quedó. ¿Por qué? Porque activé. Voy a volver a restablecer los valores predeterminados para que me quede igualito. Muy bien. Entonces vamos a ver si esta es la saturación. Entonces él maneja entre 0 y 100. Le voy a colocar a este 40. A ver qué pasa. Miren cómo se ve. ¿Sí ven? Entonces mire cómo cambia con respecto al modelo anterior. Pero aquí viene algo muy interesante. Y es que se lo puedo combinar con los estados. Y es que yo a cada uno de los estados les puedo dar unas comparativas para que el color se determine de acuerdo a. Me explico. Por ejemplo, miremos, este dice que tiene una población de 83.808, no puede ser, sí, 83.808 habitantes. Antioquia tiene 6.994.792, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, hagámoslo para para Amazonas. Entonces, yo le puedo decir, vea, si la población es menor o igual, a ver, esta es la base de color acá. Para el estado A, si el valor es menor a 100.000, 245, muy bien, entonces colóquemelo sobre ese color mismo. Entonces, yo podría, digamos, como podría condicionar mis elementos. Entonces esta herramienta es supremamente interesante por eso. Pero miren el truco de esto, está en la codificación. Al ser, vuelvo y repito, al ser una imagen vectorial, es necesario capturar el ID y llevarlo a la base de datos. Porque si yo no lo llevo a la base de datos, no hago nada. Ahora, miren, voy a actualizar Boyacá y Caldas. Entonces yo voy a guardar acá, voy a ir al archivo fuente, que se llamaba población, Boyacá y Caldas. Ustedes ya se dieron cuenta que no me aparece vectorizado. Boyacá y Caldas no me aparecen vectorizados. ¿Por qué? Porque en la base de datos, hasta la que yo tenía, solamente iba en Bolívar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vectorizarlo. Creo que Boyacá es co-boy y Caldas co-cal, si no estoy mal. De igual, si no, abrimos el vector
Recuerden que no lo va a abrir el navegador, clic derecho ver código fuente y miremos Boyacá y Caldas. Correcto. Boyacá y Caldas. Muy bien. Guardo. Recuerden que está la fuente original, la cierro y lo que hago en el Power BI es actualizar. Actualice. Que nos vamos a dar cuenta que nos va a cargar Boyacá y Caldas. Ahí están. Si yo me voy ya para el informe, ahí lo tenemos. Boyacá y Caldas. Mírenlo ahí. ¿Sí? Entonces, ese es el truco del manejo de imágenes vectoriales. Bueno, en esta segunda parte vamos a trabajar con la base de datos 1B normalizada. Vamos a trabajar con esa base de datos. Aquí se las voy a mostrar. 1B normalizada. Entonces vamos a abrir un archivo nuevo en Power BI. Un archivo nuevo. Y vamos a importar esa base de datos. Vamos a importar normalizada. Yo quiero que identifiquemos algo en esta base de datos. Bueno, entonces, como ustedes bien saben, acá él nos va a mostrar lo que son las tablas y lo que son las hojas. Recuerden que estamos hablando acá, en este caso, de la hoja, la misma información que tiene la tabla. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a agregar todas las tablas y una que no se hizo, que es la general, la de UNIF. Esa sí no se le creó tabla, quedó como hoja de cálculo. Entonces seleccionamos todas y para que hagamos este proceso más rápido le voy a decir cargar. Entonces ahí nos empieza a cargar la información, a conectarnos con esas fuentes. Recuerden que esa fue el primer archivo que trabajamos como en la segunda o tercera sesión. Entonces si yo vengo acá a la vista de datos, pues acá me voy a dar cuenta ya de la información cargada. Recuerden que este es el archivo que normalizamos. Por eso venía con diferentes hojas de cálculo, estudiantes, materias, profesores, etcétera, etcétera. Ahora, recuerden que cuando nosotros trabajamos en Power BI, lo ideal es generar la normalización, normalizar nuestras fuentes. Entonces, si yo voy al icono de vista de modelo, nos podemos dar cuenta que por defecto ya viene relacionado. Miren esto. Voy a darle en este icono de acá a la parte inferior derecha para que nos ajuste y nos damos cuenta que todas estas tablas están relacionadas con la tabla principal, en este caso llamémosla UNIF. Mire que ya viene relacionado. No me tocó hacer absolutamente nada. ¿Y por qué no me tocó hacer absolutamente nada? Porque desde la fuente yo lo normalicé de forma correcta. Así es como esto debería quedarnos. Ahora, eso se dio porque obviamente hicimos la normalización, vuelvo y repito, desde el archivo fuente, en este caso Excel. Entonces esto fue una maravilla porque ya nos quedó listo. Ahí nosotros podríamos hacer cualquier tipo de informe, cualquier tipo de consulta, porque ya tenemos normalizado eso. Ahora, entonces ustedes dirán, bueno, pero yo cómo normalizo
o cómo creo esas relaciones si de pronto las fuentes que yo traje no fueron normalizadas, no fueron evaluadas de forma correcta. Entonces lo vamos a hacer. Voy a volver a cerrar acá. En este caso no voy a guardar los cambios. Y voy a abrir el archivo 1BD normalizada para que observemos por qué en Power BI se dio esa característica de que de una me conectara, me creara las relaciones. Entonces volvamos a hacerle un pequeño análisis a esta base de datos. Entonces esta base de datos tiene, miren, la tabla UNIF, que es la que reúne, digámoslo así, las columnas de otras tablas. Entonces acá aparece fecha de registro, código de estudiante, el código del grupo o el número del grupo, el número de la matrícula, el código del módulo, el código del profesor, las asistencias de ese estudiante. ¿Sí ven? Las asistencias de estudiante y las notas. Si yo regreso a la tabla matrículas, mire que si es una tabla, número de matrícula y fecha de matrícula. Miremos acá esta columna, número matrícula. Si yo me devuelvo a UNIF, está tal cual. Entonces, ¿qué hizo Power BI? Analizó que al importar esta tabla UNIF y al importar esta tabla matrículas, estas columnas tenían la misma característica, el mismo nombre. Entonces él, con esos métodos de inteligencia artificial, lo que hace es que automáticamente dice, ah, no, acá hay una relación entre esta tabla y esta tabla. ¿Pero por qué se dio esto? Porque yo desde Excel, desde la fuente principal, hice de forma correcta esta normalización. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a cambiarlo, porque es que eso es lo que normalmente sucede. Entonces pónganle cuidado. Acá en la tabla matrículas yo lo voy a llamar normal, número de matrícula. Pero acá en un if yo lo voy a colocar un ejemplo, code matrícula. Revisemos la otra, estudiantes. Code estu, nombre estu, apellidos. Ya sabemos que está la columna principal. Entonces si yo me voy para un if, code estut. Mírenlo ahí, igualito. ¿Qué hizo Power BI? Con sus procesos, con su inteligencia artificial, identificó que automáticamente esta columna con esta tenían una relación. Entonces yo lo que voy a hacer es que la voy a cambiar acá y le voy a colocar code-esto. Vamos a cambiarlas para que verifiquemos eso. Profesores y de profesor y de profesor. Entonces yo lo que voy a cambiar acá, voy a colocar esta lineecita y voy a borrar esto. Miremos materias, código módulo, para acá, y este lo va a llamar code mod. Mire que lo estoy cambiando todo. Y grupos, grupo, que es el código, miremos acá, grupo, code, grupo. ¿Listo? Hice un cambio. Voy a guardar el archivo, la fuente, me voy a salir de la fuente y ahora voy a volver a cargar a Power BI. Y voy a volver a importar. Ah, bueno, mientras tanto voy a convertir un if en tabla para que veamos que aquí ya va a ser diferente. Ahí se abrió Power BI, no hay ningún problema. Primero voy a abrir la fuente. Ahí está. Y a un if, entonces le voy a dar control Q o control T o insertar tabla. La voy a convertir en tabla. Y la voy a decir que se va a llamar un if. Voy a cerrar el archivo. Guardo los cambios. Y voy a venir a importarlo en Power BI. Entonces aquí ya vamos a ver que nos va a aparecer dos veces un if, como tabla y como hoja de cálculo.
Entonces, miremos, ahí está, mírenlo, ¿sí ven? Entonces, voy a decirle que me agregue todo esto. Lo voy a hacer como para que de pronto ustedes no piensen que por el hecho de haber convertido esto en tabla de pronto no me va a funcionar. Lo voy a hacer como lo hice en la primera ocasión. Pero igual yo hubiera seleccionado este. Y le voy a decir que por favor me cargue esos datos. Entonces ahí me los está cargando. Normal, bien. Ahí los cargó. Vamos a datos. Ahí está normal como lo hicimos en el primer proceso. Ahora volvamos a la vista modelo. Y mire lo que sucedió. Solamente me dejó conectado uno. Los demás, mire lo que sucedió, no los conectó. Porque a pesar de que él haga un análisis interno, él identifica que las columnas tienen nombres diferentes. La única que nos quedó igualito fue la del estudiante. Y miremoslo por qué. Subámosle acá al zoom. Quedó muy similar code-estu, code-estu. Entonces él dijo, esto tiene como relación. De igual forma, si usted considerara que en su normalización ellas no deben estar conectadas, es muy fácil. Yo selecciono la relación, vemos que se coloca como de color verdecito y presiono suprimir. Entonces él me dice, ¿va a eliminar la relación? Yo le digo que sí. Y ahí me elimina la relación. Ahora, ¿cómo se modela? ¿Cómo se crean las relaciones? Es muy simple. Ojo, deben tener claro esto. Escoger la columna principal de la tabla padre. Entonces, un ejemplo, hablemos de estudiantes. Pónganle pues atención para que podamos entender esto. Recuerden que un if está recibiendo todas los campos, las columnas más bien, las columnas que en otras tablas son las columnas principales. Ella los está recibiendo acá porque un if lo que hace es que va registrando notas, va registrando asistencias, va registrando unos movimientos. Entonces acá acá en esta tabla un if puede suceder que el código de estudiante 100 aparezca varias veces, porque es que como ese estudiante ve no solamente un módulo académico, sino que puede ver dos o muchos más, entonces acá ese estudiante se puede repetir, porque es diferente el módulo de matemáticas al módulo de español o al módulo de lógica de programación, es totalmente diferente. Entonces, ¿qué sucede? Que yo debo coger la columna principal de la tabla donde ese dato no se repite, entonces code estudiantes de la tabla estudiantes, lo dejo presionado y lo arrastro a la columna que en este caso sería la columna secundaria, que en este caso es en la tabla unif, y lo arrastro ahí mismo, suelto. Entonces mire lo que va a suceder, automáticamente me crea la relación. Ahora grupos. Recuerden que grupos también tienen relación con universidad. Entonces me voy a la tabla principal donde está la columna principal, que es del dato donde no voy a repetir. Cojo a grupo y lo arrastro en este caso a code grupo. No lo veo, code GR, mírenlo ahí. Lo suelto y él me crea la relación. Hay ocasiones, miremos módulos por ejemplo. Hay ciertas situaciones. Este es materias, código mat. Entonces, código módulo, código módulo. Acá está. Digamos que por error yo llego y lo coloco donde no es. Entonces, mire lo que puede suceder, que él me cree la relación. Pero si yo quedé como con la inquietud, entonces yo le puedo dar doble clic a la relación que se me creó. Doble clic y mire lo que nos va a mostrar. Entonces yo vengo y analizo. Yo digo, venga, de la tabla UNIF, yo seleccioné el ID profesor y estoy diciendo que tiene relación con código módulo. No, me equivoqué.
Entonces lo voy a cambiar, entonces le doy clic a la columna, en este caso secundaria, la cual tiene relación con la tabla materias, con su columna principal código módulo. Ahí sí, mire, cambié. Porque él pudo haberme creado la relación, pero eso no sería eficiente y eso me generaría conflicto. Entonces acá le digo varios a uno, sí, lo dijo tal cual como está, aceptar y ahí creé la relación. Y de esta manera es que nosotros creamos las relaciones entre todas las tablas que hacen parte de mi modelo. Matrículas, número de matrícula. Entonces me voy aquí a, no lo veo, mire que yo puedo ir bajando a código matrícula. Ahí creo la relación. Y de profesor con y de profesor. Ahí creo. Entonces mire que yo trato de organizar de tal manera que la estructura, esto es muy chévere porque él permite, él trata de pues darle una presentación, o sea, estructurar esa presentación de forma correcta. Porque esto lo que me va a permitir a mí es poder analizar cuando yo vaya a generar las medidas, cuando vaya a generar mi dashboard, que es lo próximo que vamos a realizar. Ahí está un modelo de datos en Power BI ya normalizado, aplicado desde lo que lo necesitamos y con los fundamentos de lo que es o de lo que se conoce como modelo entidad relación y normalización de bases de datos.